Bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español. 3PSP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Y hoy nos encontramos con Laura. Laura nos va a hablar sobre, nos va a hablar, el título del webinar se llama Un buen sentimiento. Y ella nos cuenta: ha sido mágico para mí descubrir la posibilidad de habitar un buen sentimiento y cómo éste se convierte en el mejor disolvente para esa realidad personal que me está trayendo una experiencia transitoria que no es mi preferida. Sobre Laura, Laura también nos cuenta que en el 2011 consideraba que su vida era perfecta y que no era necesario cambiar nada. Sin embargo, hizo un curso hermoso que se llama El amor es hoy y movió algo en su interior y con curiosidad comenzó a estudiar, ensayar y comprobar que había algo más. Explorando en el 2015 encontró los tres principios y todo empezó a tener más sentido y más claridad. Se convirtió en una observadora amorosa de sus emociones y sentimientos. Empezó a notar cómo hay algo que siempre la sostiene, pero que además la informa a través de su sabiduría y siempre sin excepción la conduce a la paz que habita en su interior. Disfruta de ser esposa, de ser mamá, hermana, amiga, ejecutiva, conferencista, maestra. Todos esos roles le permiten crecer en conciencia y ver cada día más de ella misma. En su rol de coach, disfruta mucho de ver despertar a cada ser humano, cada alumno, cada alumna, cada pareja, cada ejecutivo, que como ella antes no veían más opciones y ahora ven infinitas posibilidades. Laura, bienvenida. Estamos deseosos de escucharte. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio cada 8 días. Y hoy con este tema de un buen sentimiento, quiero narrarles como algo que he ido sintiendo, he ido descubriendo, he ido viendo, estudiando, leyendo, comprobando en mí. Y es que desde los tres principios tenemos la claridad que no hay forma de que estemos teniendo un sentimiento que no venga de un pensamiento. Pero a su vez ellos se van dando en paralelo. No es como que se da uno y entonces como consecuencia se da el otro y entonces como consecuencia, o sea, se van dando. Así como el agua va cayendo y va mojando la superficie sobre la que va cayendo. No hay forma de que se den de manera separada. Y entonces he ido descubriendo también que un buen sentimiento no hay forma de que nos traiga malos pensamientos. Y eso me ha tenido súper rayada, porque, y entonces digo, yo con un mal pensamiento, una sensación incómoda, soy capaz de habitar un buen sentimiento. Y me he puesto en la labor de comprobarlo, si es posible. Y la noticia es que sí es posible empezar a habitar un buen sentimiento. A pesar del ruido, a pesar de que estemos en un estado de ánimo bajito, a pesar de que nos sintamos enfermos, a pesar de que estemos incómodos, a pesar de que tengamos pensamientos irritables o llenos de juicio, sí está la posibilidad de habitar un buen sentimiento. Y de que habitando ese buen sentimiento se disuelva con mayor facilidad la intensidad de ese pensamiento que me estaba trayendo el sentimiento incómodo y lo que permanece en el tiempo en mí y lo que lo alimento y lo recurrente que podría llegar a ser en repetirse una y una y una y otra vez. Y entonces eso me lleva a pensar y a sentir cuánto tiempo nos queda. O sea, no tenemos ni idea si vamos a estar aquí más por 40 años, 3 o 2 minutos. Y entonces, ¿para cuándo vamos a dejar aprovechar
esa oportunidad. Y de alguna manera, la posibilidad de habitar un buen sentimiento en unas ocasiones va tan cargada de una realidad, entre comillas, de un pensamiento fuerte o temeroso o demás, que el sentimiento es igual de fuerte o temeroso, pero solamente está viniendo de un pensamiento. Y entonces decimos, no, pero es que hay algunos que son muy difíciles de cambiar. Ok, concedido. ¿Cuánto te quieres tardar? No sabes cuánto tiempo te queda, porque cuando nacimos no nos dijeron su base de entrada es por 90 años, o por 40 o por 3. No tengo ni idea. Y lo único que podemos aprovechar es este momento. Y entonces, ¿cuánto más me voy a quedar pensando o entreteniendo el pensamiento o la creencia de que es difícil y que es demorado y que por ser X situación o Y tiene que tardarse más? Yo les voy a ir combinando historias de mi vida real, de pasado lejano, de pasado cercano y de presente, para mostrarles cómo en mi vida, en unos momentos lo veía y lo veía claramente, y en otros no lo veía, aunque estaba convencida de que ese era mi mejor estado. Les he hablado en otras ocasiones que yo siempre me he considerado como con mucho bienestar. O sea, siento ánimo, soy flexible, no me gusta quedarme quieta, duermo bien, eh, como que de alguna manera me funcionaban las cosas así, de una manera como muy buena, donde yo consideraba que era el estado como ideal y perfecto. Y cuando hice ese curso del amor es hoy, que ahorita nos mencionó Azul, como que me trasladé ahí y dije, uy, ahí también hay una cosa súper importante, porque yo sentía que ese buen sentimiento era el mejor sentimiento que yo podía tener. Así como del infinito yo pensaba que el infinito era hasta donde yo podía ver, y cualquier día descubrí que hay más aunque yo no lo vea y confío en él, aunque no lo vea. De la misma manera estoy viendo hoy el sentimiento, dándome cuenta que si ahí en ese primer curso que hice tirada para atrás diciendo que no estaba de acuerdo, que mi vida funcionaba perfecto, y que yo no hacía nada de esas cosas, ni era ni tan espiritual, ni tan profunda, ni tan analítica quizá, y me mantenía como en esa posición considerando que ese era el buen sentimiento. El ir descubriendo ese buen sentimiento de una manera más sutil, con menos esfuerzo, con mayor tranquilidad, me ha permitido ir como a lo largo del tiempo, ir descubriéndolo en cosas súper trascendentales y en cosas súper banales, de irme dando cuenta como de ese punto al que cada vez con mayor sutileza y curiosidad como que me acerco y me doy cuenta que hay cosas magníficas y maravillosas. Voy a empezar por una experiencia que tuve hace muy poquito. Em, a mí me gusta mucho meditar, y aunque sé que no es una herramienta que ofrezcamos desde los tres principios como la salvación, a mí me encanta cuando Sid nos decía
No se trata de que nos compremos una cosa como una fórmula y la tengamos que aplicar en cada momento, sino de que sintamos en qué momento para nosotros es viable una cosa y la hagamos con absoluta tranquilidad, con absoluta convicción, con absoluta claridad y usemos la herramienta que sea necesaria. Me tenían que hacer un examen y yo no soy miedosa para los exámenes, pues que lo meten a uno, este pelito se me está viniendo a la cara una y otra vez, que lo meten a uno en un tubo y entonces a la gente le da mucho, mucho miedo. Y yo soy súper relajada, pues con decirles que en la universidad teníamos que hacer un proyecto con una funeraria y había uno del salón se tenía que meter en un ataúd. Todo el mundo decía, no, y yo era la encargada de filmar, y yo decía, pues, ¿cómo filmo y me meto en el ataúd? Pues, o sea, a mí no me importa, o sea, si yo sé que me van a sacar, o sea, yo me acuesto como si me estuviera acostando en cualquier tabla, pues me metí en el ataúd, cerraron el ataúd, y entonces unos filmaban por fuera, después otra vez la misma escena, yo filmando por dentro, o sea, yo no soy misteriosa para eso. El hecho es que me dijeron en el examen dura muy poquito, son unos sonidos muy fuertes, va a pasar esto, no sé qué, ta, 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 y te ponemos un medicamento porque necesitamos que baje el ritmo cardíaco. Yo le dije, "Ah, perfecto. O sea, yo pues en medio de una meditación soy capaz de bajar el ritmo cardíaco súper fácil. Pero se me ocurrió la grandiosa idea de cómo iban a revisar mi corazón. Yo dije, ok, corazón, vas a trabajar, te vas a limpiar y este examen va a salir muy bien. Y yo me metí en un solle que ustedes no imaginan. O sea, esa máquina pitaba, ellos hablaban, me dijeron, es más larga la preparación que el examen en sí. Me pusieron un catéter y me dijeron, te ponemos un medicamento que si no bajas se pone la segunda vez, pero el ritmo cardíaco se baja, tranquila. Y yo, perfecto. Y entonces yo no me preocupé como por bajar mi ritmo cardíaco, sino porque mi corazón hiciera el trabajo y se limpiara si tuviera alguna cosa obstruida. Y yo me las oye. Pues, o sea, yo me fui por fuera de mi cuerpo a mercar todo lo imposible, a sanar mi corazón, a limpiarlo, y ese corazón empezó como nunca en mi vida lo había sentido. Pues me ponen el medicamento y no bajaba. Y el médico decía, qué raro, ¿tú estás segura que sí te pasa siempre así de fácil? Y yo sí, sí. Pero yo seguía, o sea, yo le respondía pero como si yo no fuera la que estuviera metida en el cuerpo respondiéndole, una sensación que no soy capaz de describírselas. Pues me volvieron a poner la segunda dosis del medicamento y tampoco. Pero no bajaba ni un pedacito. O sea, yo no me acuerdo ya cuáles eran los números, pero háganse de cuenta que mi corazón estaba en 80 y lo tenía que bajar a 7 y no bajaba de 80. Y entonces el médico dijo, vamos a poner una tercera dosis. Y yo le dije, ¿seguro? Fue lo único que yo le pregunté y me dijo, sí, hasta ahí no hay ningún problema. Me puso la tercera dosis y no bajaba. Y yo era como consciente de ese pedacito, pero yo inmediatamente volvía y me iba supuestamente a hacer el trabajo que yo estaba haciendo por allá. Pues resulta que no bajó. Y la enfermera llegó y me dijo, el médico le mandó una cuarta dosis. Y le dije, no me la voy a dejar poner. Dije, dile que si hay que parar el examen ya, nos quedamos sin hacer el examen, pero yo no me voy a dejar poner una cuarta dosis. Él me habló de dos y ya vamos de tres. No quiero pasar a la cuarta. Entonces el médico vino, hermoso. ¿Estás asustada? Y le dije, te lo juro que no. Estoy súper tranquila, pero ¿cómo le decía yo a un médico? O sea, yo estaba meditando y me fui al espacio de todas las posibilidades y me estoy sanando. Usted imagina, pues, qué dice ese médico, esta se la fumó verde, pues, aquí antes de llegar al examen. Y entonces le dije, estoy muy tranquila, pero no me quiero dejar poner más medicamento en mi cuerpo. Y entonces, y el divino me contemplaba como los pies, que era como lo único que salía como de, y me miraba pues así agachadito, me miraba metida en ese túnel. Y me dijo, ¿tú eres capaz de hacer una apnea?
Y le dije, soy súper buena haciendo apneas. Y me dijo, ensayemos. Y yo ensayé y me dijo, no, estamos sobrados. Con eso hubiéramos tenido, no te hubiera tenido que poner medicamento. Hazme una apnea y en 3 segundos salimos de esto. Hice la apnea y la máquina pitó y acabó. Así de cerquita, así de chiquitico. O sea, no fueron 5 segundos. Impresionante. Y yo salí, me fui a parar de la camilla. El medicamento no genera mareo, pero yo les digo que yo era así impresionante. Yo era así pegadita de esa enfermera hasta que me llevó donde Rodri, que estaba en la salita de espera. Y la niña me dijo, el médico le manda a decir que esperemos aquí 15 minuticos. El medicamento no genera eso, pero la vimos muy mareada. Yo le dije, sí, me estoy sintiendo muy mareada. Y le empiezo ya a contar a Rodri y me dice, no, pobre médico, donde le hubieras contado eso. Y entonces eso me lleva a pensar si realmente vivimos de la fuente o vivimos de las migajas. El examen dio bien, aunque un examen previo había detonado una cosa que no tenía por qué dar ese resultado. No sé si fue un milagro, no sé si fue coincidencia, no sé, y no me quiero meter en un por qué o en un para qué o a dar explicaciones de más, pero fue una sensación muy extraña que yo viví. Y de alguna manera, a pesar de que el corazón estaba acelerado, yo estaba en un buen sentimiento. Y a pesar de que cuando salí estaba mareada y le estaba contando a Rodri y nos reíamos y demás, yo estaba en un buen sentimiento. Y eso me lleva a darme cuenta que situaciones complejas las podemos vivir desde un drama o las podemos vivir desde un buen sentimiento. Y me recuerda una anécdota muy graciosa para mí. Cuando yo estaba en el colegio, yo era muy necia, o sea, era muy buena estudiante, pero me encantaba hacer bromas y cositas así. Y alguna vez le escribí una nota, pero yo no era capaz de hacer la letra de la monja. Y busqué una amiga que sí era capaz de hacer la letra de la monja. Y le dije que si me escribiera un papelito, quisiera hablar seriamente con tus padres acerca de tu mejor comportamiento en clase. Y ¡pum! Y se lo metí en el pupitre de otra amiga. Y esta amiga salimos al recreo y decía, miren, miren, qué emoción, qué emoción. Y ella feliz, 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 emocionadísima. Y cuando estábamos en el otro recreo, yo ya le conté. Yo le dije, Lili, fui yo. Y ella no me creyó. O sí me creyó y se hizo la boba, pero esto se armó un rollo que usted no se alcanza a imaginar. Obviamente, una vez más, mis papás para el colegio. Y mi papá, ustedes saben, y les he contado que era mi cómplice, mi guía, mi compañero, mi amigo, mi maestro. Y yo llegué a la casa y yo, papi, otra vez hay que ir al colegio. Y entonces me dice, cuéntame qué pasó. Y yo le conté. Y entonces me dijo, ¿y firmaste? Estaba con la firma de la monja. Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿y entonces cuál es el problema? Y yo le dije, no sé, tienes que ir, que porque falsifiqué la letra de la monja y todo. Me dijo, pero si no firmaste. Y yo no firmé. Y me dijo, ¿y qué tiene que tú quieras hablar con los papás de esta niña si estás viendo que se está comportando bien en clase? Me dijo, vamos. Y llega mi papá a hablar con la monja, no me dejaron entrar. Y entonces la señora esta le dice a mi papá, pero la niña ya admitió el error. Y mi papá le dijo, ¿error? ¿Cuál error? Ella no ha cometido ningún error. Llamémosla, porque es que si estamos hablando de ella, ella debe estar acá. Y entonces me llamaron y mi papá, o sea, me acuerdo como si fuera ya, o sea, él sentadito, pasándome la mano así como por la cinturita. Y entonces, amor, ¿tú firmaste la hoja? Y yo no, papi. Y entonces le decía a mi papá a la monja,
¿nos puede mostrar el papel? ¿Dónde está su nombre? Y esta señora era así roja de la ira porque no podía. Y yo, pues obviamente, ahí el sentimiento también tenía ego. Pero el sentimiento que yo no logro abandonar es el sentimiento de mi papá de ser el compañero, de ser el colega, de ser el amigo, de ser el confidente, de ser el que apoya, de ser el que respalda, de ser el que alcahuetea, de ser el que se divierte, porque les digo que salimos y nos íbamos a ahogar de la risa los dos montados en el carro. Nos íbamos a ahogar de la risa. Al final, al otro día, antes pues de que llamaran a esto, me pasó una cosa que me hizo dar un miedo aterrador, porque la monja llegó bueno, esto fue al otro día, antes de que mi papá tuviera que ir. ¿Quién escribió esto? Llegó la monja. Y yo me paré, yo. Y le hice a la que me escribió la letra, le hice así, que no se fuera a parar ella, yo era la autora intelectual. Y entonces me dice, ven, escríbelo. Pues yo les digo que mi mano ha brincado 2 veces en mi vida, esa, y después les cuento la otra. Y yo era así bregando a hacer la letra de la aguja, pues, y es el garabato más horroroso, pero ella creyó que era yo la que la había escrito, cuando no había sido yo, y salvé pues a mi amiga que solamente me había colaborado en la broma. Pero a lo que me refiero es que mi papá nunca perdió el objetivo de lo que quería conmigo, de la enseñanza que me quería dar, del acompañamiento que me quería dar, del amor, de la simplicidad y no ponerle drama a lo que no tenía drama y poderle poner humor a lo que tenía humor, como también en sus momentos me dio sus lecciones, que muchas veces simplemente con fruncirme el ceño así, yo ya sentía todo lo que me tenía que decir. Y para mí era una lección suficiente que mi papá me frunciera el ceño. Entonces miren cómo de diferentes maneras y en diferentes ámbitos un buen sentimiento nos lleva a lo que sí queremos. Mm, Mi papá se murió en un accidente en el Amazonas. Les voy a contar un pedacito de esa historia que siempre les digo, algún día se las cuento, algún día se las cuento, algún día se las cuento, y les voy a contar un pedacito. Se murió en un accidente en el Amazonas cuando yo tenía 23 años. Yo había conocido hacía muy poquito a Rodri, quien es hoy mi marido, y doy gracias a Dios porque hayan sido las cosas cronológicamente así y me pudo acompañar durante ese proceso que para mí fue muy doloroso. A mi papá le encantaba pescar y estaba en el río Amazonas pescando y hubo un accidente y se desapareció. Yo tenía 23 años. Cuando hice el curso en El Amor es Hoy, ya habían pasado 20 o 22 años. Y pasaron unas diosidencias de cosas que yo en mi arrogancia en el curso decía, no es así, no estoy de acuerdo, mi vida es perfecta. Pero empezaron a pasar una serie de cosas que empezaron a generar en mí un sentimiento como de, ¿y si hay algo más? ¿Y si toda esta perfección puede ser aún mayor? ¿Y si hay algo que yo desconozco? ¿Y si este tope de sentimiento no es el tope de sentimiento que yo puedo tener? Coincidencialmente yo empecé ese curso y no pensé que me fuera a servir a mí, pero pensé en una amiga que había trabajado conmigo años atrás y estaba pasando una situación muy difícil. Y esta amiga, mm, yo le escribí y le dije, "Ay, inscríbete para este curso, es muy difícil conseguir cupos, pero cuando te den un cupo, aprovéchalo, porque este curso es para ti". Ella llamó y rogó y rogó y rogó, y aunque el curso ya había empezado, era un curso de 6 meses, aunque el curso ya había empezado, la aceptaron. Y al viernes siguiente ella llegó. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dijo, rogué y rogué y rogué y rogué y me dieron el cupo. Y yo, ay, bueno, qué rico. Pero era amiga, pero no éramos íntimas del alma. O sea, de hecho ese día no me acuerdo siquiera si nos sentamos juntas o no. Y siempre había un break. Y al otro día en el break, ella le dijo a una, ay, te mandaron un mensaje. Y yo le dije, ay, es que ya se conocían. Y me dijo, no, no, no.
es que yo recibo mensajes de personas que han trascendido. Y yo le dije, ¿qué? Y entonces me dijo, y yo le dije, toda la vida, Clary. Y me dijo, sí, toda la vida. Yo le dije, ¿por qué no me habías contado? Y ella me dijo, no sé. Y entonces le dijo, y esta le dijo, ¿y qué mensaje me mandaron? Y entonces le dijo, había un hombre tirado en una grama con una vaca lamiéndole, él tenía sangre en la cabeza y solamente decía, te amo, te amo, te amo y te estoy acompañando cada minuto de tu vida. Y ese es el mensaje que te mandó. Y esta se le erizó así la piel y dijo, el mono es mi marido lo mataron hace 2 años, no sé qué. Y yo dije, "¡Ah! Está como tan bruja". Pues en mi pensamiento anterior fue como lo que se me ocurrió. Sin embargo, entramos al salón y yo le dije, Clary, ¿y cuándo vas a soñar con mi papá? Y entonces me dijo, y yo dije, y por la noche le conté a Rodri y le dije, ay, tan bobo, mira, lo único que me hizo fue, bueno, mi otro yo. Entonces son etapas de mi otro yo y mi nuevo yo. Resulta que pasaron unos días y un domingo yo llamé a Clary y ella estaba recién separada. Y le dije, Clary, te queremos invitar a almorzar con nosotros, no sé qué. Y me dijo, ay, qué impresión, se me acaba de parar una libélula en la ventana. Y pensé que ya era momento de contarte algo. Y le dije, ¿soñaste con mi papá? Y me dijo, hace más de 20 años. Yo le dije, ¿por qué no me habías dicho? Y me dijo, ¿por qué no me hubieras creído? Yo le dije, es verdad. Le dije, bueno, juntémonos. Y ella me empezó a contar que ella había visualizado el accidente de mi papá. Coincidía mucho con una de las personas que se salvó en la lancha. Iban 14 personas y solo 3 se salvaron. Unas aparecieron, otras no. Y me empezó a contar que mi papá había salido a flote, tenía una herida en la cabeza, lo habían recogido 2 viejitos. La señora le puso como unas florecitas aquí como de orquídea. Ahora les cuento una cosita de eso. El señor le hacía un cántico, la señora le hacía un rezo y mi papá se murió. Nosotros le pagamos a una persona que ha sido la única que ha sido capaz de atravesarse de lado a lado del río Amazonas. Buscó, hizo rituales, hizo de todo y el cuerpo jamás apareció hasta pasados 15 días que yo me acordé que mi papá nos decía, yo no les voy a dar guerra ni en la vida ni en la muerte. Y entendí el significado. Yo dije, no vamos a tener ni siquiera que ir a un cementerio a llevar flores. Mi papá ya se fue y dejamos de buscar. Yo entré en un silencio por ahí 6 meses. Yo llevaba 3 meses con Rodri, que aún le pregunto cómo aguantó, porque yo no hablaba, era como un ente. O sea, hacía lo que se tenía que hacer, pero mi mundo estaba en otro lado. Y a pesar del dolor, había un buen sentimiento. Siempre sintiéndome acompañada, siempre sintiéndome guiada. Y resulta que en este curso yo arranqué a contar esta historia a mis hermanas y le llega a mi hermana una invitación al Amazonas, a una meditación al Amazonas. Y me dice, Tata, es muy raro. O sea, yo en mi vida he meditado, tú estás en eso, esta señora te llega con este cuento del Amazonas, de mi papá, de la libélula, de no sé qué. Ah, bueno, y entonces que a mi papá se le paró una libélula aquí en el momento en que se murió. Y que ella nos recomendaba ver una película que se llama El misterio de la libélula, casi que no la encontramos, la vimos las 3, no le contamos a mi mamá porque eso no le aportaba pues como relativamente nada. Y entonces le llega a Katy esta invitación a ir al Amazonas y nos vamos al Amazonas, Katy y yo. Y ella no quiso ir y ella dijo, yo me quedo con los maridos, los hijos, se los contemplo, se los cuido, pero yo no quiero ir. Katy y yo nos fuimos. A mí me ha encantado tomar fotos y yo era de las que cargaba la cámara con la pila de repuesto cargada y la otra pila y el celular. En ese momento tenía Samsung y se le podía cambiar pila y la pila de repuesto del Samsung. Bueno,
Y pasaron muchas cosas. Yo sentía que nunca en mi vida había sentido miedo y lo decía con una certeza impresionante. O sea, me acuerdo que recién muerto mi papá, yo estaba sola con mi mamá en la casa, 2, 3 de la mañana y sonó un estruendo. Yo, mami, ¿sentiste? Y me dijo, sí, nos levantamos. Y yo le dije, "Ah, mañana miramos". Se cayó un espejo de 2x1 de mi baño. O sea, y era tanto el sueño, la tranquilidad y la confianza de que nada pasaba y como que el miedo no pasaba por mi cabeza, que a mí eso no me asustaba. Resulta que llegamos a un resguardo indígena y empezaron a pasar muchas cosas. Yo me acuerdo que yo empecé a tomar fotos, tin, 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 y me empezaron a salir unas bolitas que jamás en la vida, siendo tan tomadora de fotos como tomaba, jamás en la vida me habían salido. Unas más grandes, unas más chiquitas, unas más brillantes, unas más claritas, y en el curso en el que yo estaba habían hablado de eso. Y yo dije, fue pucha, esto sí es verdad. Porque cuando yo las veía ahí, yo dije, ay, quién sabe qué luz coincidió con yo no sé qué, y salieron las bolitas. O sea, eso no formaba parte de mi realidad. Y yo tomaba otra foto y salían. Tomaba otra y salían. Y limpiaba el lente y me volteaba para otro lado y salían. Y me salía del bohío donde estábamos y salían. Y a mí me empezó a dar un susto que yo no se los pinto. O sea, yo no conocía el miedo y pasé a conocer el terror. De ahí nos hicieron unos bailes, unas cosas, nos dieron a probar una cosa y mi hermanita recibió, yo no quise recibir y yo, no vas a comerte eso, donde se te mete un espíritu, ¿y yo qué hago con vos aquí? Yo me empeliculé, ustedes no se imaginan de qué manera. Resulta pues que no se la dejé comer y yo, pero tampoco la vas a botar, échatela en las manos con fe. Bueno, éramos así con un misterio, un ritual. Bueno, nos fuimos a dormir. Era un bohío así grande, una maloca. Tenía en las camas como un cobertor, un toldillo, pero de una telita como una media velada. Y uno miraba para arriba y las tarántulas eran de este tamaño. Yo decía, si esto se le cae a eso, o sea, el toldillo, eso es tan pesado por ser tan grande que el toldillo no es capaz. Y ya nos habían dicho, las tarántulas, si usted no las molesta, ellas no le hacen nada. Pero yo decía, pero si está aquí, yo dormía, me volteo y la estripo, ella que va a saber que yo no le estaba haciendo daño porque yo quería. En todo caso, yo me empecé a empelicular y le pasé este terror a Katy, mi hermanita. Les digo que no sentíamos como siente uno el vuelo de un murciélago, de un pajarito o algo así, sino un aleteo en medio de ese silencio de la selva y yo ya decía, ¿qué es esto tan miedoso? No se alcanza a imaginar. Entonces, en todo caso, hablamos de la muerte de mi papá, que nunca, ninguna de las dos habíamos hablado. Lloramos, nos reíamos de ver en el miedo y en el pánico que estábamos, nos abrazábamos, pero siempre rodeadas de un buen sentimiento. Aunque estuviera ese terror, había ese amor y esa unión que nos mantenía firmes como en el para qué estábamos allá. No habíamos ido a buscar nada, pero queríamos tener una reconciliación como con el evento, de alguna manera. Yo me madrugué y lo primero que hice fue buscar el teléfono del Decameron del Amazonas. Yo dije, no, yo otra noche aquí, nada, yo no vine a sufrir. O sea, yo vine a vivir este momento en paz y bonito y no sé qué. Y llamé así a escondidas, pues, para que nadie más me oyera. No había cupo. Yo le decía, vea, aunque sea déjenos dormir en la cocina, nos tiran una colchonetica y nosotros al otro día recogemos antes de que todo el mundo llegue. Y me decía, señora, es imposible, tenemos una convención, tenemos el hotel lleno. Yo no sabía que en el hotel uno de los anfitriones era el señor que nosotros habíamos contratado para buscar a mi papá. Resulta que no conseguimos cupo. Y yo le dije a Katy, yo otra noche aquí no voy a dormir.
Y Katy me dijo, listo. Entonces hablamos con la señora que nos había invitado a la meditación y nos dijo, vea, el último día vamos a dormir en Puerto Nariño, en un hotel, yo les consigo que las reciban desde hoy, no sé qué. Bueno, era una meditación de 8 horas, cosa que yo nunca en mi vida había experimentado. Y fue muy lindo. Fue un momento de soledad, un momento de introspección, un momento de sentimiento, un momento de tranquilidad, de seguridad, de volver a mí, de conectar con mi papá de una manera completamente distinta, aunque desde el día en que no estaba yo siempre sentí que estaba y cada una de nosotras sintió que estaba con nosotras y lo sigo sintiendo igualito, igual de fresco como el primer día. Terminamos la meditación y Katy me dijo, por la noche hay una caminata en la selva donde las plantas se ponen plateadas y van mostrando el camino como luminoscentes. Se llama plancton, seguramente han oído hablar de eso. Yo no me lo quiero perder. Y yo le dije, ay, Katy, pero otra noche sin dormir. ¿Cómo es tan importante para mí dormir? Me dijo, Tata, estamos tan cansadas de no haber pegado el ojo anoche que vamos a llegar y nos vamos a morir. Pues efectivamente, hicimos la caminata, absolutamente hermosa, no me arrepiento ni un segundo de haberla hecho. Tal vez no la repetiría, pero no, no me arrepiento de haberla hecho. Llegamos y no había luz en el resguardo indígena. O sea, no sabíamos si había una tarántula o 24 o ninguna, o estaba acostadita al lado de nosotros en la cama, pero el hecho fue que nos dormimos. Y al otro día era la hora de la verdad, ir al río Amazonas. Fuimos al río Amazonas y empezamos el recorrido. Y yo, ve, Katy, se me descargó el celular. Y le ponía la otra pila, ve, y no cargo la otra pila. Ve, y la cámara tampoco. Y Katy tampoco. Era un momento donde solamente nos pedía presencia. Era un momento donde solamente nos pedía estar ahí. Arrancamos. Aquí el licor más típico es el aguardiente. Ya habíamos llevado unas botellitas de aguardiente así y regábamos en el río. Me acuerdo como con mucho amor y brindábamos con mi papá y les empezamos a contar a los que nos acompañaban. Éramos como 10 personas más o menos. La historia de mi papá y tomábamos el aguardientico, bueno, y seguimos. Hicimos una meditación en medio de dos islas que tiene el río Amazonas. Estaba cayendo una lluviecita así súper linda y nos dieron a cada uno una cestica y un papel donde debíamos copiar qué queríamos dejar allí y qué queríamos llevarnos de allí. Y como yo había experimentado esa noche el miedo y no me había gustado ni cinco, yo solo anoté cambiar el miedo por alegría. La gente escribía y escribía y escribía y escribía y yo como que escribí eso y sentía que era suficiente. Después dejábamos las cesticas con el papelito y nos íbamos a otro lado a ver el atardecer, a un lado lejos, lejos, lejos. Y, primero los delfines rosados, que pasó una cosa muy linda y era que, o sea, éramos las únicas que lo alcanzamos a ver, o sea, cuando gritamos para allá, todo el mundo veía la colita nomás, pero a nosotros nos tocaba el salto, o sea, y decía, pero ¿qué tienen las mesitas? ¿Qué tienen? Pues Laura Mesa, mi hermana y yo, ¿qué tienen las mesitas? Pues que, no, pero muéstranos con más tiempo, díganos para dónde van a mirar, y eso era divino, divino, y saltaban delfines y delfines, hermoso. Nos fuimos a ver el atardecer y no hubo atardecer, no nos tocó nada. O sea, un día gris, 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 gris. Y la guía nos dijo, la señora pues que nos había llevado a esto, nos dijo, este fue el atardecer que nos tocó, nada que hacer. Ok, ya nos vamos a devolver, se acabó el paseo. Nos empezamos a devolver y el señor de la lancha dijo, voy a entrar a un lugar a poner gasolina porque no creo que con esta gasolina lleguemos. Y todo el tiempo íbamos Katy y yo, una como en la ventanillita de la lancha y la otra más adentrico. Y no sé en qué momento y por qué quedamos las dos así.
yo quedé detrás de ella. Y nos fuimos a ese puertico, a ese pueblito a tanquear, a poner pues gasolina. Y resulta que la lancha, cuando ya íbamos llegando, él la apagó y vino así, y había un arbolito y se chocó contra el arbolito. Y ustedes no se alcanzan a imaginar, empezaron a salir libélulas y libélulas y libélulas y eso se oía, se veían, eran de todos los colores, pero así montones, montones y éramos las dos así. Pero en una cosa, les digo que yo es la única vez en mi vida que yo he sentido escalofrío en cada órgano de mi cuerpo. O sea, yo no se lo sé describir, pero mi corazón sintió escalofrío, mi hígado, mis riñones, mis pulmones, cada centímetro de mi humanidad sintió escalofrío. Y de mi alma, por supuesto. Katy se volteó y las dos nos abrazamos y empezamos a llorar y a llorar y a llorar y Katy empezó a rezar. Katy ha sido muy rezandera, mi papá era muy rezandero y mis dos hermanas son muy rezanderas. Katy empezó a rezar y terminamos de rezar y Katy me dijo, ¿sentiste lo mismo que yo? Y le dije, sí, mi amor, aquí fue. Y levantamos la cabeza y el cielo estaba absolutamente rojo, 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 como un rojo que yo jamás he vuelto a ver. Todo esto rodeado, cuando podía ser el momento más dramático y doloroso, era absolutamente hermoso y mágico que nos mostraba que si hay algo más allá. Y algo más allá a lo que desde nuestra humanidad también tenemos acceso. Regresamos, les contamos a todos la historia. Yo le dije a Katy, yo quiero volver. Me dijo, no, no vamos a volver. Katy, yo le llevo 10 años y toda la vida he hecho lo que a ella le da la gana. Me maneja con este dedo, yo me muero de amor. Y yo le dije, pues Tatica, primera vez en la vida que te voy a contradecir, pero yo voy a ir. Mi papá era un hombre muy generoso y esta gente estaba viviendo en unas condiciones muy duras. Yo quiero comprar mercados y quiero llevar mercados. Y me dijo, entonces vamos y no se hable más del asunto, porque yo no te voy a dejar meter a ese río sola. No estoy dispuesta a perder a alguien más. Al otro día nos madrugamos, teníamos una cita en el hotel de Cameron con Capax. El señor que les cuento que se había recorrido el Amazonas y había hablado con mi papá y había buscado a mi papá. De hecho, había conversado con mi papá el día que mi papá se murió. Y nos empieza a contar que en medio de dos islitas, él buscaba, porque ahí fue el accidente, y que buscaba desde una vereda de Perú hacia donde la corriente llevaba. Y yo le pregunté, ¿y cómo se llamaba la vereda? Puerto Alegría. Luego nos fuimos a averiguar cómo se llamaba el lugar donde habían salido las libélulas y era Puerto Alegría. Desde el momento en que mi papá se murió, siempre él cultivaba orquídeas y había una que jamás le dio orquídeas y empezó a florecer y nunca para de florecer. Me salió por aquí una lagrimita y nunca para de florecer. Y fue igualito a las orquídecitas que mi amiga dice que le pusieron a mi papá aquí en el pecho cuando se murió. Puede no ser nada, pero puede ser todo. Puede no tener un significado valioso, pero puede tenerlo todos. Mi invitación en el día de hoy es, sin saber cuánto tiempo nos queda, no desperdiciemos el objetivo mayor. No nos olvidemos del deseo de dar amor. No nos olvidemos de que las cosas son más simples y más sencillas. Y no nos olvidemos de la posibilidad de conectar desde otro lugar
olvidándonos un poquito de la forma, del quehacer, del mostrar una evidencia de algo. Sintamos, sintamos y no nos desconectemos de eso que de verdad nos conecta con las personas. Yo tenía por aquí una frasecita escrita, pero voy a ver si me acuerdo dónde la escribí. No me acuerdo dónde la escribí. Pero a lo que quería apuntar es, si yo tengo mi objetivo claro, no dejarme distraer por lo que me está pasando en el momento, por la situación, por la circunstancia, por la eventualidad que definitivamente es temporal. Cuando yo veía cada una de las historias que yo les cuento de cómo me relacioné con mi papá en su vida y en su muerte, lo único que estaba claro era esa conexión de amor. Si está esa conexión de amor, no permitamos que por pendejadas dañemos relaciones. No permitamos creernos el cuento de que hay que tomarse un tiempo. Lo único que necesitamos tomar es una determinación, una voluntad de qué es lo que queremos. Hagamos las cosas con gratitud, hagamos las cosas con rectitud de nuestro corazón y desde lo que más valoramos en el momento, hagamos las cosas con amor y no nos traicionemos a nosotros mismos. El sentimiento siempre es nuestra brújula, el sentimiento siempre es el que nos está marcando el lugar, la hora señalada. Cuando seguimos ese sentimiento de verdad con el corazón, no le estamos haciendo daño a nadie. Y si afuera parece, que parezca. Pero sabemos y tenemos la certeza desde el corazón de que todo lo estamos haciendo con amor. No nos dejemos desviar desde ahí. No permitamos un momento más darnos la excusa y creérnosla de que es necesario esperar más tiempo para sanar. Ya estamos sanos, ya estamos limpios, ya tenemos esa conexión directa. No dejemos que nada ni nadie la entorpezca. Lo único que les quiero dejar hoy es, no sabemos cuánto tiempo nos queda, cómo lo queremos vivir. Y la vida es como una obra de teatro, donde no se permiten ensayos. El ensayo es la vida misma y nos está dando resultados aquí y ahora. Bailemos, gocemos, pintemos, amemos, cantemos, abracemos. Que no se nos pierda esa conexión de lo que sí queremos por quedarnos enredados en lo cotidiano. Esto es mucho más grande, esto es mucho más llenador en nosotros mismos que las distracciones que todo esto nos pueda poner en la vida. Habitar un buen sentimiento siempre es posible y habitar un mejor sentimiento siempre es posible. Nos queda poquito tiempo. Yo quería que hoy fuera solamente de 1 hora porque me parece que a veces se nos están yendo largos estos webinars, pero me gustaría ver si alguien logró ver algo fresco, tener un sentimiento fresco o ver una opción para su vida que le genere una mejor experiencia. Gracias por escucharme y perdón que me haya ido tan largo. Pensé que iba a ser muy cortico. Ahí está lo bueno. Pensaste que iba a ser corto y dejaste que suceda lo que tiene que suceder. Esto fue muy fuerte. O sea, el sentir creo que al que nos llevaste a todos, ya dirán los demás, pero muy profundo. Eh, nos pudiste compartir. Creo que nos hemos sentido todos ahí con vos en el Amazonas, hemos sentido
a tu papá presente acá con todos nosotros. Creo que no había forma. Yo por un momento tenía la sensación como que estuviera diciendo, mira mi niña cómo cuenta las cosas. Eh, Total, dicen, sentí la brisa, la humedad, todo, dicen, me transporté, dicen ahí en el chat. Em, Creo que de la mano de tu papá nos pudiste compartir cómo el amor está siempre presente y es nuestro verdadero hogar, independientemente de lo oscuras que puedan verse las circunstancias, siempre dentro de esas circunstancias también hay un espacio para el amor, el poder habitar la calma y vivir desde que realmente somos, aunque estemos atravesando un desafío muy, muy, muy grande. Y, y, y creo que también me pareció como muy fuerte la distinción de que no se trata de transformar oscuridad en luz, sino el saber que hay luz en todas partes, es dejar que esa luz aparezca. En todo lo que vos nos contaste, en toda esta vivencia, otra persona podría tener una experiencia completamente opuesta. Pasó esto, mi papá no está, listo, mi vida, entré en depresión, toda la familia, y sin embargo pudieron seguir transitando la vida desde lo que aprendieron de su papá. Y qué posibilidad, porque cuando vos contabas el momento de las libélulas, parecía como que era un acto de amor tan grande de él hacia ustedes y de la vida en sí. No tengo muchas palabras porque estoy muy impactada. Así que quiero hacer las demás. No, y te digo que han sido como cosas absolutamente mágicas que se han manifestado en la forma. O Ujú. sea, no hay vez en que no estemos en familia y no llegue la libélula. Ay. O sea, es impresionante, es impresionante. Alguna vez les contaba yo aquí, no sé si en clase o en un webinar también, que a mi papá, ¿se acuerdan que antes se usaba tener en las casas una jaula con pájaros? Ujú. Y a mi papá le encantaban los insontes y los turpiales, pero siempre se los traía de la costa porque son de tierra caliente. Y aquí yo vivo a 2.600 metros y han criado y todo insontes y turpiales. Y se me para aquí en la ventana a silbarme, me silba y me silba y me silba cuando no le he puesto platanito. Y Wow, es una belleza, y yo lo pongo aquí en la unidad y les digo, Tania, me dicen, no, aquí llegan tales y tales, pero esos no me llegan, esos no me llegan. Y aquí se mantienen. Y los insontes han criado y todo acá. O sea, es una hermosura. impresionante, impresionante. El amor está siempre Impresionante. presente. Entonces rescatar Sí, sí. es ver que no importa el desafío que tengamos que atravesar, vamos a tener desafíos, somos seres humanos. Mientras estemos vivos vamos a tener desafíos, pero podemos atravesarlos desde un buen sentimiento. Podemos volver ese buen sentimiento para atravesar la tormenta. Te quiero dar el paso a los demás. Vayan levantando la mano porque yo acá no los veo a todos. El que quiera compartir qué escuchó de nuevo, qué le resonó, de qué se dieron cuenta o qué preguntas tienen. Porque también puede ser, bueno, pero en mis circunstancias yo no sé cómo y eso también está bien. Lo que nos hemos quedado todos obnubilados con... Hubo mucha energía acá. No sé si lo sintieron. Jenny. Yo tengo un calor. Lau, me encantó lo que dijiste, me llegó muchísimo y nada más quería contarles que ahora que salí de viaje con mi hermana, mi mamá siempre quiso viajar a Europa y ya no tuvo tiempo, pero el día que llegamos a París, la habitación que nos dieron era la 1751. El 17 es el número de mi papá y el 51 era el número que le encantaba a mi mamá.
Entonces fue muy bonito porque mi hermana y yo nos sentimos muy acompañadas durante todo el viaje. Bueno, siempre lo siento también, ¿no? Siento esa presencia de compañía. Creo que si estamos abiertos a notar, lo vamos a ver. Y pues nada más era compartir que fue muy bonito también ese sentir que estuvieran ellos ahí con nosotros. Gracias, Jenny. Me parece hermoso. Son esas diosidencias que antes no las veíamos o pasábamos distraídos ante ellos y ya cada vez nos queda más complejo hacernos los tontos y darnos cuenta de que sí hay algo más. Muchas gracias. Antes de pasar a Pepita, Pepita. leo lo que pusieron acá Dale. también. A ver. Laura, qué hermoso. Gracias, dice Iridels. Graciela dice, Laura, cuánto amor nos has compartido y nos lo has narrado de tal manera que no solo sentí el escalofrío, sentí las libélulas, vi los colores, increíble, muchísima energía. Gracias, gracias, gracias. Dan dice, a mí me ha encantado. Mil gracias, me quedo con eso, el sentir. Solo sentir aquí y ahora. Carol dice, el universo tiene siempre sobre la mesa puesto el buen sentimiento. Justo lo que dices, no se trata de transformar una oscuridad en luz. La invitación es a regresar ahí, donde siempre estamos en salud mental, emocional, física. Es nuestra naturaleza y diseño original, en la presencia. Muchas gracias, Carol. Pepita. Gracias, Laura. Mm, Realmente estoy ahorita también yo en ese sentir que tú nos has llevado tan maravillosamente. Y lo que puedo ver en este momento es que independientemente de lo que dices del entendimiento, o sea, sí nos han ido pasando estas cosas que nos han llevado a esa profundidad del amor y me ha trasladado, ¿no? A ese espacio de, bueno, tengo a ambos papás que tienen el diagnóstico de Alzheimer. Mi papá primero, que ya falleció hace 10 años, y ahorita mi mamá, que está igual en ese proceso. Y cada momento que yo tengo con ella de intimidad, es lo que tú decías, ¿no? O sea, la diferencia que yo siento con mi papá es que ahora ya no estoy focalizada en el tema del diagnóstico, sino en los momentos de conexión que ella, y no sé si fue decir esto de lucidez que ella tiene, en las que se entrega a esa conexión física de contacto, y cuando nos reconoce, en este caso voy a hablar por mí, cuando logra reconocerme, y, y no hay ahí ese tema ¿no? de que nos enmarcamos al tema del diagnóstico, ¿no? Sino que los momentitos que logra ella saber quién soy, chévere, pero también en las que no sabe, yo siento que igual ella siente ese amor, ¿no? Igual logro ver que sabe que hay alguien que está para ella, y de cualquiera de nosotros, de mis hermanos. Y también fe, como dices tú al final, ese final me encantó, porque no sé si fue lo que hicimos o dejamos de hacer. Para mí con mi papá fue como una etapa, todo ese proceso de su enfermedad fue como una reconciliación con él. En esa etapa en el que él dejó de reconocernos, era como que él, para mí, ahora lo veo así, es como que él soltó todas sus murallas, todo eso aprendido, entonces se dejó amar, dejó que ser, él empezó a hacer el amor y como que se dejó mimar por mí, por mis hermanas, de toda esa autoridad que se había creado, esa identidad, ¿no? De padre rígido, serio. Entonces, esos años de enfermedad, para mí como que él ahí derribó todo eso, y lo único que fue es amar, se dejó amar, mimar. Y entonces cuando él falleció, para mí era como que una paz tremenda que sentí, dije como que qué bueno que pasó, no sé si fue bueno, no sé, pero como que esas situaciones que te dan para que tú puedas conectar de nuevo, ¿no? Con el amor. Y entonces ahora, como dices, es con mi mamá, es que yo vivo eso
ahora en esos momentitos de lucidez que los disfruto y cuando no igual, o sea, también, ¿no? Sigo pensando que ella sabe quién soy y creo que así es. Así es, y mira que me llevas como a caer en cuenta de cuando estamos deseosos de evitar ese buen sentimiento, nos volvemos como más permeables a notar toda esa información y toda esa sabiduría que está ahí siempre, pero que no la vemos. Imagínense que nosotros ese día, después de visitar a Capax, nos fuimos a comprar el mercado y en el mercado, en un mercado de por allá en el Amazonas, toda la música que a mi papá le gustaba mientras mercábamos. Y entonces éramos mercando y las dos llorando, o sea, como eso que, pero no era llorando, sino como eso que el sentimiento es tan grande que las lágrimas te ruedan solas y mercábamos y mercábamos y mercábamos y empezamos a hacer con los cajeros porque todo el mundo se unió como en colaboración porque eran muchos mercados y teníamos que buscar que hubiera proteína, que hubiera no sé qué, pero que no fuera perecedero porque no tenían energía, porque no tenían neveras. El hecho fue que llenamos un carro de mercados y nos fuimos a esperar. Ay, compramos unas florecitas y las anudamos así con una cabullita, unas florecitas así como variaditas. Y nos fuimos a esperar a que llegara la lancha. Y la lancha no llegaba. Todos los del paseo fueron súper generosos con nosotros porque nos dijeron, el guía mañana es de ustedes. El plan de nosotros cambió y nosotros veremos qué hacemos, pero el guía se va con ustedes. Absolutamente hermosos. Nos dieron el guía y nosotros ahí paradas en el puerto con todos esos mercados y la lancha no llegaba, y la lancha no llegaba, y la lancha no llegaba, y al mediodía debíamos estar en el aeropuerto, ya para volver. Y entonces el guía nos dijo, me voy a tener que ir, tengo que conseguir una lancha mucho más potente porque la lanchita que yo conseguí con todos estos mercados no va a andar a la velocidad que necesitamos para ir, repartir y volver. Y él se fue y en el puerto cantaban y cantaban, pues había música como rancheras, rancheras y rancheras y rancheras y rancheras y nosotros ahí pues frescas. Cuando de pronto de la nada empieza, chiquitita, dime por qué, y era la canción que mi papá le cantaba a Katy. Y entonces yo mismo cogí la cámara para empezarla a grabar y ella se desmayó así, se tiró encima de ese muellecito de madera. Y yo dije, esto no es para grabarlo, esto es para vivirlo. Y fui y me le tiré encima y éramos las dos ahí arrodilladitas, abrazadas, abrazadas. Lo más hermoso del mundo. Resulta que llegó la lancha y cuando ya venía llegando la lancha, chan, montamos todo y nos fuimos. Tan, derecho a Puerto Alegría. Cuando íbamos llegando decidimos apagar el motor y entrar remando, como tampoco para generar como una expectativa, pues como llegó una lancha pues a un pueblito olvidado y entramos remando. Fuimos repartiendo como entre las casitas que eran literalmente metidas dentro del agua, paraditas en zanquitos. Y entonces entregábamos el mercadito en una casita y seguíamos para la otra, entregábamos el mercadito. Y en una salió un viejito, viejito, viejito. Y Katy me miró y yo le dije, le entregamos el mercadito y soltamos las florecitas. Y nos devolvimos. Y todo el mundo nos pregunta, ¿y no le preguntaron si él se acordaba, seguro que le era? No necesitábamos preguntar. Teníamos la certeza, teníamos la certeza. Entonces hay cosas que el intelecto interfiere en esa certeza que tenemos. No lo permitamos. Eso es verdad. Gracias, Pepita. A ti, Laura. Jasmine, Lau, agradecerte por este compartir. Sabes que puede sonar loco, pero yo recuerdo a tu papá. No lo conocí, pero una vez me compartiste que él decía que él veía
la sabana, el espacio verde, y él te decía que eso, Todo que era de él. eso era de él. Y yo cuando ando en mis recorridos y veo esos espacios tan hermosos, se me viene eso que me compartiste. Y de ahí aprendí que no necesitas poseer las cosas para disfrutarlas. Creo que tenía una sabiduría enorme, enorme, fresca, que fluía de él. Con este compartir me dejas claro la belleza de la magia, que a veces por el trajín de todos los días no la vemos, mm, no nos detenemos a percibirla porque está ahí. Y esa magia está llena de amor y poder escuchar toda esta experiencia que va más allá de los sentidos, me invita a eso, a no distraerme y a vivir, pero desde ahí, desde el amor, desde saber que hay algo más y que, como dijiste, aún desde esta humanidad está disponible para nosotros. Gracias. Gracias, Jazz. ¿Saben qué noté tan raro? Que uno siempre siente que las lágrimas le salen de aquí. Y aquí todo el tiempo me salieron por aquí. Sí, yo creo que se sobresaturaban y no alcanzaba a lagrimar a tragárselas. Me salían todas por los lados. Gracias, Jazz, y qué lindo que lo recuerdes, porque él estaba lleno de enseñanzas. Yo tengo un cuadro allí colgadito, lleno de frasecitas de él. Mandé a hacer un cuadro grandote, es como de 2 metros, con muchas de las frases que él nos decía y que de verdad tenemos grabados todos en el alma. Muchas gracias, Jazz. Antes de pasar a Julia, te quiero leer lo que puso Elvia. Gracias, Laura, no tengo palabras. El buen sentimiento que me regalaste hoy se queda tan profundo en mí. Muchas cosas no tienen una explicación. La única respuesta a eso es el amor. Desde ahí vivo la ausencia de mi papá, que siempre me acompaña. Y para terminar, Julia, te escuchamos. Bueno, Laura, la verdad es que no es un cliché, pero me dejaste sin palabras. O sea, todo lo que nos has compartido con tanto amor y todas esas diosidencias que yo también les digo que no pueden ser coincidencias. Eh, Me quedo con eso, con todo ese amor que nos has compartido y la historia que nos has traído, tan bella. Y sobre todo lo que nos dices, ¿no? De que no nos olvidemos de dar amor, de que vivamos, de que no sabemos cuánto nos vamos a ir y cómo es que queremos vivir. Y eso de no malograr las relaciones de repente por nuestro ego o qué sé yo, ¿no? La verdad es que me tocó mucho tu compartir porque mi papá era también una persona con mucho, mucho amor adentro, mucha humildad y se fue muy rápido. Se fue a los 66 años, no sufrió, se lo llevó una enfermedad, cáncer. No duró creo que ni 2 meses, pero su amor siempre queda en mí, ¿no? Entonces, al escucharte y todas esas cosas maravillosas que contabas, lo siento dentro mío y no puedo evitar que se salgan las lágrimas. Y de verdad que te agradezco. Gracias. Gracias, Julia. Qué lindo poder sentir que están vivos en nosotros. No se han ido a ningún lado.
están ahí. Lo único que no está es esa presencia física a la que nos aferramos y que obviamente nos hace falta. Y está bien, pero se mantienen ahí y nos recuerdan esa posibilidad de un buen sentimiento siempre, siempre. Tony había levantado la mano. Es verdad, Tony, ¿Quieres compartir? Sí, ahí está. Claro que sí. No, pues más que nada, muchas gracias, Laura, por eso que nos traes. Fue una travesía hermosa que por lo menos también, al igual que Julia, al igual que Yasmín, a mí también me trasladó. Porque al igual que tú, yo tuve una experiencia, bueno, similar en el sentido de la pérdida de nuestros padres. Yo lo perdí a los 15 años y se me vino a la mente también eso. Y, y es una gran enseñanza de cómo podemos, con ese recurso de resiliencia que tenemos, ¿no? De poder estar ahora aquí, ¿no? Y sentirlos a ellos vivos. Porque hay algo que, por lo menos en mi caso, yo lo creo y lo considero así, que, que tenemos esa parte espiritual que es la que trasciende, ¿no? Y es la que está conectada con, con esa magnificencia que existe, ¿no? Ese todo, el todo. Y me gusta mucho eso que compartes de que realmente nadie, nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Entonces, ¿por qué no compartir, no? Un buen sentir hacia las personas que amamos y hacia los que no están tan bien, porque sí los llegamos a notar que están con nosotros. Yo insisto, quizás sea creencia mía, pero también siento que mi padre, en mi caso mi madre también están conmigo, a pesar de que ya tiene muchos años que no están físicamente. Y esa conexión de amor pues siempre permanece en esas personas que ya no están presentes con nosotros, ¿no? Por lo menos eso sentí y quiero decirte que también noté una que otra lágrima que se escurrieron. Sí. También al extremo coincidimos en esa parte. Y, y, y me quedo mucho con eso que mencionabas de que todos estamos ante adversidades, ante situaciones complicadas en algún momento, situaciones que creemos que no hay salida. Y notar que tenemos dos puntos de partida, ¿no? Desde nuestro sentir, que puede ser con cualquier, desde una paz interna, o puede ser desde el drama, ¿no? De algún sentimiento que nos surja, ¿no? Alguna emoción que nos surja, mejor dicho. Con eso me quedo, porque a veces hay situaciones que sí nos pueden agobiar y que sí podemos considerar que no hay salida, como cuando me imagino que tú experimentaste a los 22 años, que de pronto la noticia y llega el miedo y lleva la incertidumbre, llega tantas cosas que cree uno que se acaba la vida o que también se nos acaba. Sin embargo, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y estamos viviendo para los que siguen y también para los que no están, porque insisto que yo creo que, no sé si coincidimos, pero por lo menos yo así lo creo que nuestra parte espiritual puede estar conectada con la otra parte. Ahora veo, y cuando yo tenía frente a mí el féretro de mi padre, eh, yo llegué a pensar, pues ahí está, y le lloramos y sentíamos que se iba. Pero en realidad, ya ahora lo noto así, que el cuerpo, pues, es nada más un instrumento. Ya no era él el que estaba ahí. Él ya no era el que estaba ahí en ese cajón. Ya su parte espiritual estaba en otra dimensión, ¿no?
Y ahora lo veo así, en ese tiempo no lo veía y lo sufrimos mucho. Ahora se puede ver ya con más tranquilidad. Entonces, muchas gracias, Laura, por esa experiencia que nos compartes y que la verdad, yo estoy seguro a muchos nos llevó a esa emocionalidad que vivimos en algún momento. Gracias, Tony. Y mira que me llevaste como a dos cosas. Una, como la poca importancia realmente que tiene el cuerpo cuando ya estamos ahí. O sea, ¿cuál era la necesidad de encontrar un cuerpo? Deteriorado, hinchado, ponlo como quieras. ¿Cuál era la necesidad? Ninguna. O sea, no iba a ser más profunda o menos profunda esa conexión si el cuerpo hubiera aparecido o no hubiera aparecido. No era necesario. Y hubo ese momento en que nuestra sabiduría nos lo informó. Y cuando yo dije, las otras tres estuvieron de acuerdo, mi mamá y mis dos hermanas. Y, claro, o sea, no necesitamos tenerlo. Haremos la búsqueda. Entonces esa por un lado. Y por el otro también con lo que dijiste, mm, como cuál es la diferencia entre lo que yo de verdad siento por alguien o lo que en ocasiones ese alguien me hace sentir. Y a veces por lo que en ocasiones nos hace sentir, tomamos medidas o decisiones o reacciones que destruyen todo eso que es lo que realmente queremos. Y siento que mi papá nunca se distrajo ahí. Siempre tuvo claro el acompañamiento que nos quería dar, siempre tuvo claro la dirección a la que quería marcar, siempre tuvo como ese lazo que no lo dejaba desviar por más curvas que el lazo diera. No lo dejaba desviar de lo que sí quería. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos en un buen sentimiento. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Cuánto estamos entreteniendo en el diario vivir lo que no queremos? ¿O la circunstancia temporal y pasajera? Y descuidamos lo que de verdad desde el fondo de nuestra alma sí queremos. Gracias, Tony. Nos dice Carol que Vero también había levantado la mano. Pero Yo no la estás, vi, Vero. no está ya, Allá no está. no está ya, no Ah, ya. ok. Isabel Creo dice, que Isa "Y no, escribió. mi parte favorita es que la alegría es mucho más fuerte que la ausencia física. Lo viví de principio a fin. Estar presente para los vivos". Muchísimas gracias, Laura, por todo. Diría que también muchas gracias a tu papá, que creo que todos hoy lo pudimos conocer profundamente. Eh, Ha sido un placer, ha sido un placer absoluto. Los esperamos a todos el miércoles que viene, al mismo horario, las 10 de la mañana. En este caso nos vamos a reunir con Angus Álvarez. Nos vemos, los esperamos. Gracias por acompañarnos.